Ahora sí, vamos con el estudio. Em, Cuando lo empecé a leer y estudiar para compartir con ustedes, lo visualicé como un proceso. Tuve esa visualización porque todo viene amarrado, desde el saludo que Pablo hace a los efesios hasta los versículos que me corresponden hoy. Tal vez para muchas sea algo lógico. Para mí, que estoy nueva estudiando a Efesios y aprendiendo, fue toda una revelación para mí, ¿verdad? Ver el libro como un proceso de evangelización desde el saludo de Pablo. Entonces, el estudio lo hice de esta forma, digamos, con esta técnica. Espero que me logre dar a entender y que sea de bendición para todas, porque para mí ha sido de gran bendición. Estoy súper entusiasmada con este estudio porque es de edificación para mí. Entonces se los comparto. Si nos fijamos, para llegar a estos versículos donde Pablo nos enseña sobre la vida nueva en Cristo, hay todo un proceso que inicia con Efesios 1, del 1 al 2, con la solicitud de Pablo pidiendo al Padre y al Señor Jesucristo que derrame su gracia y su paz sobre los efesios, que pertenecen a Dios y que creen en Cristo Jesús. Y entonces, ¿por qué su gracia y paz? Porque aunque creemos en Dios, nos cuesta creerle a Dios. Y manejamos una serie de dudas, inseguridades, falta de confianza en su poder, sabiendo que Dios es el Dios de los imposibles. Tenemos a veces inquietudes sobre su amor, su cuidado, su protección. Oramos en ocasiones dudando de que tengamos la respuesta que esperamos, o a veces por nuestra condición humana pensamos que necesitamos otros recursos, otras respuestas. Entonces caemos en una gran contradicción. Oramos a Dios pidiendo, pero pensando, tendré que ir a tal lugar, tendré que llamar a otra persona para que me guíe, ay, tendré que mejor ir de una vez a un psicólogo, tendré que buscar otro tipo de apoyo. Entonces, creo y personalmente, porque ha sido todo un proceso de crecimiento para mí, que a veces uno ora de esa manera. Entonces caemos en esa contradicción. Creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Oramos pidiendo, pero tendré que hacer tal cosa. Bueno, y la respuesta firme, clara y contundente de Dios para Pablo y para cada uno de nosotros está en Corintios 12:7-10. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y para qué ora Pablo pidiendo paz para los efesios? Para que estén tranquilos, esperando la obra de Dios en ellos. Entonces traigamos eso para nosotros. ¿Para qué la paz? Para que estemos tranquilas, independientemente de las circunstancias que tengamos en este momento, estemos confiadas y tranquilas esperando la respuesta perfecta de Dios para nuestras vidas. Bástate mi gracia, dice el Señor. Conociendo Pablo esta verdad, el proceso al que me refiero inicia con esta solicitud al Señor para los efesios, que derramara su gracia y su paz sobre ellos. La segunda fase del proceso está en Efesios 1, del 3 al 14. Luego Pablo continúa con la revelación sobre las bendiciones espirituales de Cristo, que por su amor los había destinado a ser adoptados como hijos suyos, por medio de Jesucristo, que en su gran amor Dios nos ha liberado y perdonado de pecados, por la sangre que su Hijo derramó.
que Dios mostró su amor dándonos toda sabiduría y entendimiento para conocer su voluntad secreta, unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Continuamos con el proceso. En esta etapa del proceso estamos en Efesios 1, del 15 al 23. Sigue Pablo con la solicitud a Dios para que dé sabiduría espiritual a los efesios, con objetivos muy puntuales que lo enlisté. Los objetivos que Pablo pide al Señor para los efesios inicia así: que los efesios comprendan su revelación, que lo conozcan mejor, que les ilumine la mente para saber cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán rica y gloriosa es la herencia de Dios que Dios da a los que pertenecen a su pueblo, y cuán grande y sin límites es su poder. El poder de Dios que actúa en los creyentes, que Cristo fue puesto por Dios por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, que el poder de Cristo está por encima de todo lo que existe en el presente y en el futuro, que todas las cosas están sometidas bajo los pies de Cristo, que Cristo fue dado a la iglesia como cabeza de todo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, por tanto, la plenitud misma de Cristo, que Cristo es la plenitud de todas las cosas. Ante este listado de revelaciones, ¿quién podría dudar al orar sobre el poder soberano y la fuente infinita de amor que tiene el Dios al que profesamos? Continuamos con el proceso. La siguiente etapa está en Efesios 2, del 1 al 10. Continúa Pablo exhortando a los efesios sobre cuál era su condición antes de ser creyentes y les dice: antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecado en que vivían, pues seguían el ejemplo de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. El versículo 1 y 2. Pero que ahora eran salvos por el amor de Dios. En la siguiente etapa de este proceso lo podemos ver en Efesios 2, 11, 22. En esta fase, Pablo nos anima, enseñándonos que la paz que tenemos por medio de Cristo se dio con su muerte en la cruz, formando de los dos pueblos, judíos y no judíos, un solo pueblo nuevo, unido a Él. Así hizo la paz. Con su muerte en la cruz, los puso en paz a ambos pueblos e hizo de ellos un solo cuerpo, del cual Cristo es la cabeza. Próxima fase del proceso la vemos en Efesios 3, del 1 al 13. Avanzando en el proceso, Pablo, estando preso a causa de llevar el Evangelio, no se rinde ni pierde su confianza en Dios y continúa con su tarea de evangelizar. Y es cuando revela el plan secreto de Dios, que consiste en que por medio del mensaje de salvación, los no judíos recibirán la misma herencia que los judíos, pues son miembros del mismo cuerpo y tienen parte en la misma promesa que Dios hizo en Cristo Jesús. Eso lo podemos ver en el capítulo 2.6. Continuando con el proceso, estaríamos ahora en Efesios 3, 14, 21. Ahora, en esta fase es revelarnos el amor de Cristo, para lo cual Pablo se pone de rodillas delante del Padre, haciendo dos peticiones. Una, que de su gloriosa riqueza les dé a los efesios interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu Santo. Y la segunda, y que Cristo viva en sus corazones por la fe,
Con estas dos peticiones, Pablo cree firmemente que los creyentes podremos comprender cuán ancho, largo, profundo y alto es el amor de Cristo, y que con este conocimiento podemos estar completamente llenos de Dios. Y continúa el proceso. Recuerden que un proceso es como subir gradas. Primero un eslabón, luego el otro, porque vamos adquiriendo en cada parte del proceso conocimiento, sabiduría, revelación, y vamos desarrollándonos paso a paso para poder continuar al segundo eslabón de esas gradas o de esa escalera. Entonces seguimos con el siguiente proceso, con la siguiente fase del proceso, que está en Efesios 4, del 1 al 16. Continuando con el proceso que se inicia en el capítulo 4, cuando Pablo nos muestra lo que es ser o estar unidos por el Espíritu, rogándole a los efesios que se porten como deben hacerlo, los que han sido llamados por Dios. Y recalca que él está preso por causa del Señor, por lo cual les pide tener un comportamiento que dé testimonio de la presencia de Dios en sus vidas, con recomendaciones para que sean humildes, amables, pacientes y soportándose unos a los otros, procurando mantenerse siempre unidos con la ayuda del Espíritu Santo, recordándole la paz que ya los une, recalcando que hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como Dios ha llamado a una sola esperanza, y que la unión viene de que hay un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos y actúa por medio de todos y está en todos. Así que estamos unidos y atados unos con otros y a su vez con nuestro Dios. Unión perfecta bajo la voluntad única de nuestro Padre. Continuamos con Efesios 4 del 17 al 16. En este punto del proceso, donde ya se ha dado la revelación y conocimiento del plan de Dios para la vida de los creyentes, plan que consiste en que estando unidos por la fe en un solo sentir, conformando el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza y plenitud de la iglesia, Pablo nos enseña sobre la nueva vida en Cristo, que es el estudio que me corresponde. Como les dije al inicio, requerí traerme el proceso desde el inicio, es el hilo conductor, digámoslo de esa manera, para poder hablarles sobre Efesios del 4 al 16, la nueva vida en Cristo. Pablo hace un encargo o petición a los efesios en nombre de Cristo, y consiste en que ya no deben de vivir como los paganos, los que viven de acuerdo a sus inútiles pensamientos y tienen oscurecido el entendimiento. Me llamó mucho la atención que dice que los paganos viven de acuerdo a sus inútiles pensamientos y tienen oscurecido el entendimiento. Imagínense, uno lleno de pensamientos inútiles. O sea, que ningún pensamiento que no esté basado en la confianza, en la fe en Dios, es inútil. Si nosotros estamos sometidas a la voluntad de Dios, nuestros pensamientos siempre tienen que estar basados en la fe, esperando la voluntad del Señor y confiando en Él. O sea que todos nuestros asuntos, así como lo hemos visto desde hace mucho tiempo en Casa Iglesia, desde que empezamos nuestra formación, todos nuestros asuntos consultados con el Señor, todos nuestros pensamientos familiares, personales, laborales, sueños, anhelos,
todos consultados con el Señor, confiando en Él, esperando hacer su voluntad y pidiéndole al Señor que ponga en nuestros corazones el querer como el hacer, porque también tenemos que hacer nuestra parte, ¿cierto? Bueno, continúa Pablo diciendo que los paganos son ignorantes a causa de su insensible corazón, que se han endurecido y entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras, o sea, que viven conforme a las necesidades de la carne. Y los exhorta a que, si de veras oyeron acerca de Cristo y aprendieron de que en Él consiste toda verdad, deben deshacerse de su vieja naturaleza, que está corrompida, engañada por sus malos deseos, que deben renovarse en mente y espíritu y revestirse de la nueva naturaleza creada según la voluntad de Dios. Entonces me cuestiono, ¿verdad? Yo misma, así como le dice Pablo a los Efesios, si de verdad aprendieron algo de Cristo, si de verdad lo vieron, si de verdad creen en su existencia, en su poder, en su amor, en su amor incondicional, si de verdad, mujeres de casa e iglesia, han oído y aprendido algo sobre Cristo, revistámonos de la nueva vida en Cristo y despojémonos de las viejas vestiduras. Todo un proceso, poco a poco, paso a paso, pero hay que irse quitando, despojando del viejo vestido, de las mentiras, de las hipocresías, de los chismes, de los comentarios, de nuestros malos comportamientos, de nuestras malas actitudes, de lo no tan bueno que tengamos arraigado en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Debemos de ser, como pide Pablo a los Efesios, ser testigos, dar testimonio de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Y que es un proceso, como hemos visto en celebrando la recuperación, buscando la excelencia, no la perfección, porque no existe en este mundo, solo Dios, pero en busca de la excelencia podemos ir despojándonos del viejo vestido y revistiéndonos de la nueva vida en Cristo. ¿Y cuál es la nueva naturaleza? Dice Pablo en el versículo 25 al 31. No mientan más, digan la verdad. Si se enojan, no pequen. Procuren que el enojo no les dure todo el día. No dar oportunidad al diablo. Dejen de robar y pónganse a trabajar. De su buen trabajo, den algo a los necesitados. No decir malas palabras. Den palabras buenas, que ayuden a crecer y que traigan bendición a quienes las escuchen. No hacer que se entristezca el Espíritu Santo de Dios. Echar fuera la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Entonces, ¿qué sí podemos hacer en nuestra nueva vida en Cristo? Pablo lo indica en el versículo 32. Sean buenos, compasivos unos con otros, perdónense unos a otros, como Dios los perdonó en Cristo. El proceso que les hablo lo podemos visualizar como una línea continua, ascendente, de abajo hacia arriba, o como un camino que nos lleva hacia una montaña alta, donde el recorrido inicia por trillos llanos, luego por caminos con cuestas, ascensos, poco empinados, pero siempre subiendo,
En cada kilómetro recorrido vamos alcanzando altitud hasta llegar a la cima. Y haciendo la analogía o comparación, este proceso nos va llevando paso a paso al crecimiento espiritual necesario para comprender que somos parte del plan de Dios, que somos linaje escogido, que estamos bajo la promesa de salvación y que podemos disfrutar de la fuente inagotable de amor de Dios mientras recorremos el camino de ascenso para conocer en cada trecho la verdad sobre la naturaleza de Dios y cómo en cada avance de crecimiento espiritual podemos tener una relación íntima y estrecha con nuestro Dios, donde podemos descansar, fortalecer la fe y continuar hacia el próximo proceso. Para una mayor o mejor visualización del proceso al que hago mención, elaboré esta forma. Es una pirámide. A ustedes les va a quedar al revés, pero igual yo les voy a enviar un PDF que es el documento que soporta esta explicación o este estudio, este video. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos la pirámide, ¿verdad? Aquí está la cima. Cada uno de estos eslabones es la parte del proceso que les desarrollé anteriormente. En el primer eslabón, que es la base, tenemos las bendiciones espirituales de Cristo, de acuerdo al libro de Efesios. La segunda, sabiduría para los creyentes. La que continúa, salvos por el amor de Dios. La siguiente, la paz por medio de Cristo. La que sigue, el evangelio para todos, judíos y no judíos. La que sigue es el amor de Cristo. Continúa unidos por el Espíritu. Y esta, que es la penúltima, es la nueva vida en Cristo. La última que está aquí dice continuará, porque es el estudio que sigue. Este estudio, como les dije, me tiene muy entusiasmada. Me ha llenado de esperanza, ha aumentado mi fe. Y quisiera pedirle a cada una que en secreto con nuestro Dios reflexionemos sobre el proceso propio. ¿En qué proceso estamos en este momento? Todas y cada una de nosotras está en un proceso diferente, similar, pero individual, porque somos parte del plan de Dios. Él nos creó, Él nos capacita, Él nos da sabiduría, revelación, y estamos siendo moldeadas. Somos parte de la obra de sus manos, obra que no ha acabado, obra que continúa. Reflexionemos en privado cuál es el proceso en que estoy hoy, qué de este crecimiento estoy absorbiendo, estoy atrapando en mi corazón para comportarme conforme a la nueva vida en Cristo. Un camino de excelencia, un camino de paso a paso ir mejorando de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestros recursos, de acuerdo a lo que el Señor quiere mejorar para que tengamos una vida más saludable, espiritual y emocionalmente saludable, unidas. Y las dejo, compañeras y amigas, con el versículo de Mateo 6:6. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto.
y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Que Dios las continúe bendiciendo. Muchas gracias por su atención y seguimos conectadas. Espero en Dios podernos ver presencialmente dentro de poco tiempo. Un abrazo, las quiero mucho.